santifica tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Tu palabra dice que si caminamos en obediencia, Señor, que si hacemos las cosas como tú deseas que nosotros las hagamos, viviremos en paz. Que si te servimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, entonces, Señor, tú enviarás la lluvia oportuna sobre nosotros. Señor, que tus bendiciones vendrán oportunamente, Señor. Y entonces obtendremos el trigo, el aceite. Y eso quiere decir el alimento y la unción. Aquel que escuche su palabra para obedecerla, para ponerla en práctica, el Señor le dará más y más y más, y esa palabra se convertirá en unción, y el aceite no solamente era para ungir a los reyes sobre su cabeza, sino que el aceite era también para aliviar a los enfermos. Tu palabra trae alivio a nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pues cuando ponemos en práctica y obedecemos tu palabra, Señor, tú nos aseguras que quedaremos saciados. ¿Qué quiere decir eso? Que no habrá más vacíos en nuestro corazón, que no andaremos buscando con qué llenar los vacíos de nuestro corazón, sino que tú llenarás nuestro corazón con tu palabra, con tus promesas, con tu bondad, con tu amor. Pero lo que pides de nosotros es que seamos obedientes a tu palabra. Por eso, Señor, en esta mañana te pedimos, por favor, que nos fortalezcas con ese dominio propio. Señor, porque una de las cosas que necesitamos es ese dominio propio. Que realmente seamos conscientes de la bendición de tenerte a ti, en relación para alabarte, Señor. Por eso, ayúdanos a no amoldearnos a este mundo, Señor, ni a los deseos de este mundo, Señor, ni a la ignorancia de este mundo. Ayúdanos a ser santos, separados para ti, en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, Señor. Que practiquemos la santidad, porque tú eres santo y nosotros somos propiedad tuya, Señor. Gracias por esta mañana, Señor, por tu fidelidad y tu grandeza, Señor. Por favor, aquí está, Señor, tu palabra. Santifícala, Señor. Santifícala, Señor, pues tu palabra es verdad, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Alabado a ti, Señor. Bendito su nombre por siempre. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, Dios les bendice. Alabado el nombre del Señor. Gracias a Dios porque el Señor es fiel para con nosotros y su bondad y su misericordia está con nosotros. Bueno, ayer estábamos hablando del libro de Romanos en el capítulo 1 y empezamos a hablar a partir del verso 18. Y la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos le está hablando primeramente a los gentiles y les está hablando acerca de la culpabilidad del hombre. Y la culpabilidad del hombre se basa en que el hombre, después de haber conocido a Dios, lo abandonó.
y no quiso seguir sus preceptos, sino que cometió muchos errores. Entonces, uno quisiera que las personas, a la medida que conocen a Dios, vayan creciendo en relación con Dios. Pero aquí nos habla de una cosa tan espantosa. Dice, y el hombre habiendo conocido a Dios y no teniendo excusas por todas las cosas creadas, estoy parafraseándolo yo para ponerlos en contexto, dice, no quiso y más bien empezó a adorar a la creación antes que al creador. El hombre, recuerde que hablábamos, el hombre es por naturaleza adorador. Y ese hombre adorador llegó a ser tan insensato que la palabra del Señor lo resume y dice que en vez de hacerse sabios, se volvieron necios. Y que habiendo detenido la verdad de Dios y rechazando el conocimiento de la gloria de Dios, el hombre se quedó sin un Dios. Por eso el hombre tuvo que hacer sus propios dioses para poder adorar. Esto es algo verdaderamente impresionante. Pero bueno, quedamos en el verso 24, Hechos 1, verso 24, y miramos al verso 27. Muy bien, dice, gloria a Dios. Por lo cual, o sea, debido a lo que ya hablamos, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por, por el que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. La idolatría y la inmoralidad casi siempre van de la mano. Hay un pasito muy corto, prácticamente están ahí de la mano. Si el hombre en sus propios dioses pudo hacer sus propios dioses, puede hacer entonces cualquier cosa que le plazca, cualquier situación que le plazca para satisfacer sus deseos sin temor. Recuerde, ¿qué es idolatría? No es hacerse un muñeco. Idolatría es dejar a Dios y crearse su propio Dios. Pastor, pero yo nunca me he creado mi propio Dios. Sí, el ser humano se crea su propio Dios y se lo crea aquí, en su mente. Entonces cada uno crea un Dios conforme a lo que quiere que suceda. Entonces yo puedo decir, a Dios no le importa si yo no busco a Dios, yo lo puedo buscar aquí en la casa, a Él no le importa. Entonces yo creo un Dios conforme a lo que yo quiero creer. Eso se llama idolatría. Pero no tienes que crear un Dios. Dios ya fue creado, él no es creador, perdón. Él no es creado, Él es creación. Alabado el nombre de Dios. Él es el creador de todo e instituyó una dirección.
Entonces la idolatría va de la mano con la inmoralidad, porque cuando una persona tiene un Dios a su gusto, puede entonces hacer con su vida lo que le place y lo que le agrada, aunque a Dios no le agrade. Bueno, entonces da riendas a sus pensamientos y a sus deseos sin temor. Entonces llegamos aquí al clímax de la batalla. El hombre contra la verdad. Cuando el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira y abandona por completo la verdad de Dios, la mentira hace que el hombre se convierta en su propio Dios y que sencillamente se abandone a sus propios deseos, a servirse a sí mismo y no al Creador. Quiero que comprendan eso. Cuando el Señor dice, y los abandonó a sus propios deseos, a su propia inmundicia, lo que está diciendo es, bueno, cada uno tiene su propio Dios, entonces cada uno va a inventar sus propios conceptos, sus propias cosas. ¿Y hacia dónde va el hecho de crearse su propio Dios? Yo voy a crear un Dios que se ajuste a mis deseos, un Dios que se ajuste a lo mío. Y a la larga, ese Dios, ¿quién es? Es la misma persona. Fue la mentira que usó Satanás en el huerto del Edén para guiar a Eva a pecar. No, 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 mire, usted será igual a Dios. Satanás siempre ha querido recibir la adoración. Y la adoración, ustedes y yo sabemos que solo pertenece a Dios. En la idolatría, la persona recibe la adoración y no el Señor. Pero mire, por favor, para que lo recreemos en la escritura. Primero de Corintios, capítulo 10, versos 19 al 21. Dice la escritura. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Pare aquí, por favor. Cuando una persona se hace su propio Dios para hacer su propia voluntad, porque ya no estoy hablando del muñequito, estoy hablando de que cada uno se hace el Dios a su gusto en su mente y no el Dios que se reveló, con el cual no hay ninguna excusa. Dice, todo lo que hace, o en palabras mías, o todo lo que sacrifica, a los demonios sacrifica y no a Dios. Entonces dice el apóstol, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En otras palabras, tienes que abandonar tus ídolos. No puedes estar participando con tus ídolos y participando con Dios. Y la palabra de hoy es un escrito que el apóstol Pablo le hace a los gentiles en los romanos, en Roma, pero también está escrita para nosotros. El resultado de esta autodefinición de Dios fue su autoindulgencia. Déjeme explicar eso. Eso no es pecado. A Dios esto no le enoja. Dios es puro amor. Dios es pura misericordia. Yo no puedo creer que un Dios de amor se enoje por esto. Escúchame. El Dios que tú creaste no se enoja.
El Dios que tú mismo autocreaste en tu mente y en tu corazón, está de acuerdo con tu pecado. Pero el Dios de la Biblia no. El Dios de la Biblia al pecado le llama pecado. Y por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo si lo que estamos es adorando a un ídolo. Y un ídolo es un Dios que yo creé. El hombre puede crear su propio Dios en la mente. Y entonces eso le va a traer autoindulgencia. Y aquí Pablo menciona un pecado común en esos días, el cual ha llegado a ser cada vez más prevalente en nuestros días, y es el homosexualismo. El pecado es constantemente condenado en la Biblia. El Dios de la Biblia lo condena. Tal vez no el Dios de los hombres, pero el Dios de la Biblia sí lo condena. Pero su condena va más allá de condenar solamente una conducta. Su amor va por encima de ese pecado y expresa ese amor no para decirte te amo y no importa si practicas ese pecado, no, te amo tanto que quiero librarte de este pecado. Igual con cualquier otro pecado. Pero aquí habla específicamente de este en la carta de los Romanos. Bueno, Pablo clasifica este pecado como un asunto vil, un asunto contra la naturaleza. Dice, mujeres, dejando el uso natural de ellas, se unieron con las mismas mujeres. Tanto contra la naturaleza, no solo los hombres, sino que todos eran culpables por causa de ese pecado. Eso era una sola muestra. ¿Qué fue lo que pasó? Recuerde usted que había muchos griegos en ese momento. Y el griego en ese momento y el romano van a empezar a adorar el cuerpo. Si algún día Dios le permite a usted ir a Europa y ver allí los Davís, usted va a encontrar un hombre muy musculoso y bien dotado sexualmente hablando, y no eran las estatuas de mujeres en ese tiempo. Perdón, eran las estatuas de los hombres, porque era adoración al cuerpo. Ellos se habían hecho sus propios dioses. Entonces, por eso dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En otras palabras, los dejó en su propio pensamiento. Les digo, ok, ese es su pensamiento. El pensamiento que sigues a tu propio Dios, al Dios que tú creaste en tu mente. Y quiero ratificar eso. Los hombres crean su propio Dios. Algunos crean un Dios que les encanta el alcohol. Crean a un Dios que no se molesta con el maltrato a la mujer. Crean un Dios que no se molesta en hablar del prójimo. Cada uno crea su propio Dios conforme a sus gustos. Y yo estoy hablando hoy a un grupo de hombres y mujeres que han conocido a Dios por las cosas creadas, por lo que Dios ha hecho por ustedes, y que en este día cada uno de nosotros tenemos que examinarnos qué Dios hemos levantado. Pero qué de malo le ve Dios a que yo me vaya a vivir con mi novia. Eso es puro amor. Espérame, ese es el Dios que tú creaste en tu mente y en tu corazón, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios justo y recto. Es un Dios que habla la verdad para beneficio tuyo. Alabado el nombre de Dios. Y entonces dice, por lo cual, versículo 24, también Dios los entregó a sus inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso es lo que quiere el enemigo, que te deshonres.
¿Tú recuerdas qué pasó con Adán y Eva después de que comieron del fruto que el Señor dijo que no comieran? Tuvieron que hacerse vestidos con hojas de higuera. ¿Por qué? Porque tuvieron vergüenza, se sintieron deshonrados. El pecado deshonra, llámese como se llame, el pecado de la mentira, el pecado del hablar mal de su prójimo, el pecado de la murmuración, el pecado inmoral, todo pecado deshonra. Y a eso vino Cristo Jesús, a regresarnos la honra, porque usted ahora ya no está condenado a muerte, sino a vida. Ahora usted no vive para usted, sino vive para Cristo. Él es su corona, Él es su fuerza, Él es el que le levanta. Usted ya no tiene por qué estar atado al pecado, pues el Señor venció el pecado en la cruz del Calvario. Pero escúchame, el pecado sigue ahí. Ahí en el mundo seguirá el pecado. Usted es el que toma la decisión a quién sirve. Al Dios que dio su vida por usted y lo pasó del mundo de las tinieblas al mundo de la luz, usted quiere seguir sirviendo al pecado. Pues la Biblia dice que el que se somete a servir a otro es esclavo de aquel a quien le sirve. Y si usted sirve al Señor, usted toma la decisión de ser un esclavo a Dios por amor. Alabado el nombre del Señor. Así que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. No se da cuenta que estamos en la moda de adorar la tierra, adorar el viento, el fuego, abrazar los árboles, descalzarse y recibir buenas energías de la tierra. Y todo está entrando así. El hombre se quiso hacer sabio y se hizo necio. Y dice, por eso Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Por eso cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Lo cual significa que Dios les permitió seguir en sus pecados y cosechando el fruto de sus pecados. Ellos recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Sabe? Este es el significado de Romanos capítulo 1, versículo 18. La ira de Dios se reveló desde el cielo. ¿Cómo? Ok, vaya con su Dios. Siga con su vida. Dios reveló su ira. Alabado el nombre de Dios. No envió fuego del cielo, sino algo más grave. Los abandonó en sus pecados. Escuche, si Dios envía fuego sobre un pecador, el pecador va a correr a arrepentirse, los que están alrededor van a correr a arrepentirse. Pero hay algo más grave que el Señor envíe fuego del cielo. Es que el Señor los abandone a sus pecados. Porque cuando Dios abandona a alguien en sus pecados, esa persona puede hacer lo que quiera con su cuerpo, con su mente, con su vida, con su familia, y no siente nada. Está muerto. Pero si tú sientes por lo menos que el Espíritu Santo te está llamando a arrepentimiento, es porque todavía no te ha abandonado. ¿Sabe? Otra de las cosas que hizo el hombre está en el versículo 28, capítulo 1, verso 28, y vamos terminando, vamos al verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y mire impresionante esto, estando atestados de toda injusticia. Entonces, escuche, aquí no estamos hablando solamente de un lío de hombres con hombres y mujeres con hombres. Aquí hay una lista más grande y tal vez usted tenga su esposo o tenga su esposa, pero está en esta lista. Dice, con toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mucha gente toma este versículo solamente para hablar acerca del homosexualismo, pero es que no está solo eso. Aquí está una lista más larga. Y muchos están en esta lista señalando los de la otra lista. Escuche, idolatría es abandonar los preceptos de Dios. Y no solamente en un área, sino entregar nuestro corazón al Dios que inventamos aquí. Cuando el hombre comenzó a sentir las tragedias, las consecuencias de sus pecados, uno pensaría, se van a arrepentir, van a buscar a Dios, pero no, hicieron lo contrario. Ya que fue abandonado por Dios, solo que pasaría, se podría solamente empeorar. El hombre no quiso tener en cuenta a Dios, así que Dios lo entregó esta vez a una mente reprobada, lo cual significa una mente que no puede juzgar con rectitud. ¿Qué es una mente reprobada? Una mente que no puede juzgar con rectitud. Que a lo bueno le llama malo, que a lo malo le llama bueno, que a la oscuridad le llama luz, que a la luz le llama oscuridad. Y entonces usted dice, ¿qué le pasa? ¿Usted está mal de la cabeza? ¿Por qué está haciendo eso? Pues porque Dios le dejó una mente reprobada. Los hombres no solamente cometieron esos pecados en desafío abierto contra Dios, sino que dice que animaron a otros a que los hicieran. Y si veían a alguien haciendo esos pecados, los elogiaban. ¿Sabe qué profundidad fue el lugar donde el hombre cayó? Por eso Pablo escribe esta carta y dice, yo voy a ir a Roma porque no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo tengo aquí un mensaje de salvación y yo no me voy a quedar callado. Yo voy a ir a Roma, voy a ir a glorificar el nombre de Dios. Alabado el Señor. Querido hermano, nosotros hablamos esta palabra y leemos esta palabra porque creemos que en ella se encuentra la salvación y la vida eterna en el Señor, pero hay que correr a Él. Recuerden, el concepto de idolatría es mucho más grande que un muñequito. ¿Puede usted y yo ser cristianos y ser idólatras? ¿Por qué? Porque tenemos el Dios que queremos y no el Dios de la Biblia. Y acomodamos nuestra vida al Dios que queremos. Y entonces algunas cosas le decimos malo y a otras no. Malo para el hijo del hermano, pero no malo para mi hijo. Malo para el hermano de la esquina, pero no malo para mí. Dios no es relativo, mi hermano. Dios es un Dios el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Queríamos los romanos. Romanos es un libro carnudito y que apunta directo a la condición del hombre y que hay una sola solución: recibir a Cristo de verdad y de corazón. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por esta mañana, por cada uno de mis amigos, mis hermanos que están preciosos este día.
Yo los bendigo, bendigo sus familias, bendigo su vida. Este fin de semana que el Señor pone el querer como el hacer y anímalos a congregarse, que nadie se quede en sus casas, que todos busquen su casa para alabarlo y adorarlo en conjunto con tus hijos, Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. El Señor les bendiga. Nos vemos, queriendo Dios, la próxima semana. Muchas bendiciones para ustedes. Bendiciones para todos. Bendiciones.